Canal 19 presenta la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano comienza en este momento. En este 2018, importantes países latinoamericanos como México, Colombia y Brasil han vivido procesos electorales para elegir a sus nuevos gobernantes. Elecciones que tuvieron la atención de la prensa local como internacional por ser notables en el marco político. En El Salvador también se vive un proceso electoral este año, que definirá en febrero del 2019 al futuro presidente y vicepresidente de la República. Algunos candidatos han tenido exposición en la prensa internacional por su presencia en las redes sociales y la información que circula en torno a estos comicios. Por eso, en la actualidad es fácil inclinarse por la información inmediata a través de las redes sociales, pero que no siempre es verídica o comprobada, y donde no se puede hacer un análisis serio en pocos caracteres, y que deriva en favorecer o perjudicar a una persona con imágenes que rápidamente se hacen virales. De ahí la importancia del ángulo periodístico sobre un análisis objetivo del proceso electoral que enfrentan los salvadoreños. Esta noche más sobre este tema en Pulso Ciudadano con Julio Valdivieso. Buenas noches, gracias por acompañarnos esta noche en Pulso Ciudadano. Hoy analizaremos desde el punto de vista del periodístico el proceso electoral que estamos viviendo en El Salvador, tomando en cuenta las redes sociales que hoy por hoy difunden la información de una manera inmediata, pero que no siempre es verdadera. Por eso planteamos algunas interrogantes. ¿Por qué es importante la información oportuna que se difunde en los medios de comunicación sobre estos procesos electorales? ¿Por qué algunos candidatos prefieren la presencia de Internet? ¿Cómo esto perjudica o mejora su imagen? ¿Cómo el periodismo contribuye a que los votantes tomen una decisión más informada sobre los futuros gobernantes? Para despejar estas y otras dudas, nos acompañan en el estudio Merlin del Cid, jefe de prensa del Canal 19. Merlin, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Hola Julio, un gusto estar contigo esta noche. Se cambiaron los roles. Vamos a ver cómo nos va. Asimismo le doy la más cordial bienvenida a Rigoberto Chinchilla, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador. Rigoberto, buenas noches, un gusto. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Merlin. Buenas noches a ustedes, Julio. También le doy la más cordial bienvenida a Marvin Aguilar, columnista y culturólogo. Buenas noches, Marvin, un gusto tenerte en este panel. Gracias, Julio. Buenas noches a Merlin también y a Rigoberto. Buenas noches. ¿Por qué escogimos este tema? Básicamente por una razón. Creo que la prensa, el periodismo en El Salvador, debe ser el instrumento que le permite a la sociedad tomar una de las mejores decisiones. Pero ¿estará cumpliendo ese rol? Y eso quisiera preguntarle. ¿Cuál debería ser el rol, dijéramos, del periodismo en esta época electoral? Bueno, el periodismo tiene en este momento sobre todo un reto importante, y es explicarle a la gente cuáles son todas las aristas que rodean a un candidato. Pero ciertamente debemos decirlo, en mi opinión, la prensa en general está en deuda en este momento. Los periodistas estamos en deuda con la población, algunos más, otros en menor medida, pero no se está haciendo el trabajo de la manera eficiente como debería de estarse haciendo. Pero hay algunas situaciones que influyen en que no se pueda hacer un buen trabajo. Por ejemplo, los candidatos no asisten a todas las entrevistas a las que son invitados. Generalmente tienden a hacerlo porque, me imagino yo, así lo establecen sus equipos de campaña, ir a algunas en las que ellos se sienten un tanto más cómodos o tienen a lo mejor alguna incidencia para poder evitar que se toquen algunos temas más. ¿Estás hablando de entrevistas controladas? Sí, entrevistas controladas o en contextos controlados, y de esa manera evitar ser expuestos a una crítica, a una demanda de explicaciones más oportuna. Porque, por ejemplo, y te lo decía antes de entrar al aire, en este momento los candidatos están diciendo cualquier idea
que implementarían en caso de llegar a la presidencia, ganar las elecciones. Pero no están explicando cómo van a hacerlo, porque es fácil decir voy a hacer esto, esto y esto y van a ser mis obras emblema. Pero lo importante es que nos expliquen a los ciudadanos, no a la prensa, sino a los ciudadanos, cómo lo van a hacer. Primero, hay que tener en cuenta que El Salvador no tiene todos los recursos, bueno, ningún país lo tiene, suficientes para hacer todo lo que se quisiera. Pero si vos me decís, voy a construir tantas unidades habitacionales para reducir la falta de un techo en el país, ok, está bien, me parece una medida adecuada, pero vamos al siguiente punto: ¿de dónde van a salir los recursos? ¿Cómo se va a hacer? ¿En qué terreno? Todas esas cosas son las que tendrían que estar explicando los candidatos, pero no lo están haciendo. Y los periodistas también estamos en esa falta de rigor periodístico, en que no hacemos ese tipo de preguntas cuando tenemos la oportunidad de hacerlo. Rigoberto, ¿crees tú que el periodismo está en deuda, como dice, y que hay una falta de rigor por parte del periodismo salvadoreño? Bueno, yo creo que ya ratos, yo creo que de manera planificada hay como 3 escenarios en este momento que debería ser. Uno, antes de las elecciones, conocer las plataformas de los candidatos, conocer, como dice Merlin, las aristas, las debilidades, las falencias, las iniciativas positivas de los ciudadanos, que creo que es importante. Es decir, conocer la plataforma que ellos proponen. Y luego hay un segundo escenario, que es el día D, que es el día de las elecciones, cuyo rol de trabajo de los periodistas también es muy diferente a el de este momento. Y también, una vez cerradas las urnas, es un trabajo también muy diferente que hay que... Y creo que estas elecciones tienen algunas cosas como muy diferentes que las hacen excepcionalmente o administrativa diferente a las demás. Uno, que cerca de 5 millones y un cuarto más de ciudadanos están aptos para votar, que hay 4 candidatos. Administrativamente debería ser una elección fácil, ¿verdad? No habría que haber mucho problema, porque son 4 candidatos, hay una coalición y 3 candidatos, es decir, se debería elegir. Pero ¿dónde le ves el problema tú entonces? El Tribunal Supremo Electoral creo que le ha faltado, a estas alturas, estamos prácticamente finalizando ya el año, creo que no hay una capacitación en las personas que van a ejecutar el proceso electoral. Creo que hay un esfuerzo muy débil en cuanto, si hay una coalición que está expresamente dicha, creo que la contabilidad de los votos podría suceder, no estoy diciendo que va a suceder, pero podría suceder confusión, y creo que mucha gente no está preparada para eso. Entonces, yo creo que el esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral, y eso yo se lo digo como periodista y comunicador, le demando transparencia, que creo que lo pueden hacer, pero les demando sobre todo que cumplan con la capacitación que tienen que darles a quienes van a administrar las elecciones. Y otro elemento que creo que es fundamental, y en ese sentido yo sí creo que está en deuda también el periodismo, es que no nos hemos capacitado para los nuevos escenarios electorales, ¿no? Y solo te pongo esto de ejemplo. Antes, en las coberturas de guerra, como decía Richard Kapuscinski, vos veías la cobardía, la gallardía de los combatientes, entre ellos. Hoy las guerras son teledirigidas. Hoy tenemos una nueva modalidad también de comunicar las cosas, que son a través de todo lo que se mueve ahí es adversario y todo hay que eliminarlo. Y también en la parte electoral hay ciertas formas y ciertas maneras y prácticas que creo que riñen con un periodismo profesional. Okay. Marvin, has escuchado 2 planteamientos. Uno, la falta, dijéramos, de visión por parte del periodismo en el sentido de ser un poco más acucioso. Otro que te dice, miren, no nos hemos preparado para un cambio que nos toca enfrentar en el tema del periodismo, y dentro de esto está la ausencia de por qué los candidatos rehuyen a venir a las entrevistas del periodismo tradicional. ¿Qué opinión te merece esa falta de voluntad de los candidatos en no querer venir a las entrevistas o a los programas de opinión, que como muy bien lo planteó Merlin, no es que le hagan un favor al programa, es que la población demanda de que ellos le digan cómo le van a resolver sus problemas? Yo creo que esto tiene que ver, los miedos o los escenarios controlados por parte de los candidatos, tiene que ver en el trato que le dan los medios a los candidatos, que no es igualitario. ¿Tú crees que no es igualitario? O sea, y eso hace que los candidatos, en algunos casos, uno se sienta atacado constantemente, porque
se amplía quizás sus defectos y se minimizan sus logros. Otro tiene a su disposición a lo que, por ejemplo, Roque Dalton llamaba la gran prensa a su servicio, que no solo incluye la propaganda electoral a su favor, sino que también publica reportajes. Y otro está totalmente ignorado, porque es el último en las encuestas, ¿no? Totalmente ignorado. Y hay uno que todo el mundo asume que va de salida, y por lo tanto, pues darle mayor cobertura, más allá de lo que el gobierno haga, pues no hay mayor interés. Entonces, eso hace que los candidatos tomen recelos de los medios. Y una cosa en lo que sí estoy de acuerdo es que los periodistas no estaban preparados para esto que se llama, habitualmente se hablaba de la campaña tierra, que es esa casa por casa, es el meeting, por ejemplo, el armar directivas, que era lo tradicional. Lo otro es la campaña aire, que es lo que hemos visto siempre, radio, prensa, televisión. Pero hoy hay otro elemento, un tercer elemento, que es el Internet, y que si tú, por ejemplo, te ubicas en esto, está bien claro, digamos, quién controla qué. Por ejemplo, está claro que la coalición de derecha controla los medios aire, la campaña aire, ¿verdad? Está claro que, por ejemplo… ¿Por qué decís que controla, dijéramos? Porque tiene mayor presencia. Tiene mayor presencia en televisión. A controlar, dijéramos. Pero de alguna manera, acuérdate que hay un dato que a veces se obvia en la cuestión de los medios, y es que también son empresas. Entonces tienen que sentarse al final del día y cuadrar, ¿verdad? Y pagar salarios y pagar impuestos y todo eso. Entonces, de alguna manera, ese es un discurso hegemónico que se impone a través de la pauta, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso se nota quién controla, digamos, la propaganda aire en este momento. Y también se nota quién controla el Internet, las redes sociales, que en este caso es el otro contrincante, que es la coalición de Gana, Cambio Democrático y Nuevas Ideas. Entonces, y los otros dos, ¿verdad?, están como a la expectativa de un poquito por aquí, un poquito por allá, un poquito por allá, pero realmente quienes manejan, digamos, o tienen presencia que es definitoria a la hora de que tú ves las encuestas, son los dos principales candidatos que están en primero y segundo lugar. Cuando vengamos, vamos a ver precisamente esta última parte. ¿Cuál es la estrategia de los equipos de campaña? ¿Por qué unos deciden irse por la vía del Internet o las redes sociales y otros por los medios tradicionales? No nos cambie cuando regresemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Merlin, en la última parte se planteó de que hay una como confrontación entre seguir el medio tradicional o el Internet, y que esa es una decisión o estratégica del equipo de campaña. Tu experiencia como periodista, ¿crees que esta campaña se está caracterizando como una propuesta, como una campaña de planteamientos pragmáticos, o simplemente estamos haciendo más de lo mismo? Mira, ciertamente hay más de lo mismo. Si vos revisás campañas electorales anteriores, una cosa que marcaba mucho era la confrontación entre los partidos, entre los candidatos. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Yo he escuchado comentarios ya de gente que dice estar cansada. Bueno, yo mismo tuve una experiencia viajando, escuchando la radio, y bueno, en un corte comercial te aburre estar escuchando confrontación, pleito. Y bueno, y eso que, digamos, nosotros que somos periodistas estamos un poco más acostumbrados al tema de la confrontación política, pero estamos terminando noviembre, falta diciembre, enero, y significa, por la experiencia, que la campaña, si viene de esa manera, va a arreciar en ese sentido, ¿verdad? Lastimosamente, porque lo que la gente debería de estar Pero escuchando… la gente dice, mire, es que eso es lo… Bueno, hemos escuchado y tú lo sabes, dice, es que es lo que la gente quiere ver, sangre, quiere oír ese tipo de confrontación con partidos. Yo no estoy seguro que la gente o la mayoría de la gente quiera una campaña basada en eso.
los candidatos y sus equipos de campaña basan sus estrategias porque creen que es el mejor camino para ganar y lograr un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tienen los 4 candidatos? Ganar la presidencia. ¿Cómo lo logren? Creo que a ellos no les va a importar. Lo que quieren es llegar a la presidencia. Si eso es lo mejor para el país, yo no lo creo. Ok. ¿Tú qué opinas si en realidad esa decisión de irse, porque hay dos visiones? Unos que le han apostado a las redes sociales y dicen, bueno, me es más barata, llego de una manera más directa a una gran gama que tradicionalmente la televisión abierta, el medio tradicional no lo hace. Y el otro que trata de mantener en la posición de Marvin lo tradicional, decir, no, siempre el medio tradicional sigue, dijéramos, marcando la pauta en determinados segmentos del electorado. Bueno, yo creo que, mira, los estrategas de los candidatos, que sin duda a esta hora han de estar monitoreando, es parte de su trabajo, inclusive este programa, ¿verdad? Creo que están preocupados todos. Estas elecciones son unas elecciones tensas. ¿Y por qué se vuelven tensas? Porque está en juego el Ejecutivo. Y está en juego el proyecto de continuidad o el proyecto de suplantación del actual gobierno. Y todos los proyectos que puedan venir nuevos, ¿verdad? Es decir, está en disputa eso. Creo que en este momento sí somos un experimento en cuanto a las estrategias comunicacionales, algunas que se han ensayado, estas de campaña sucia que ya conocemos, eso de tirar papeletas en avionetas, de pancartas, de desprestigiar por afiliaciones políticas, religiosas, por color de piel o por demandas, vínculos o demandas. Inclusive es en la campaña política donde se crean esos mitos fundacionales. Si no lo sos, te crean. Si no tenés a alguien, te la crean. Y este tipo de estrategia virtual, que sin duda todos los candidatos tienen, su cuarto de guerra, ¿verdad? Donde están orbitando, ¿verdad? A través de las redes sociales y están creando sus memes para ridiculizar y para crear artísticamente y ya de una vez en una batalla cibernética para deslegitimar al candidato. Y a veces con mentiras a medias, con falsedades completas y con algunos, digamos, golpes bajos que riñen con la ética comunicacional y la ética periodística. Creo que es válido el uso de estos recursos, como decía Mario Benedetti, por sobre todos los medios de comunicación existentes, habidos por existir, por sobre los satélites, las señales microondas. Yo sigo prefiriendo el abrazo cálido que desde siempre comunica tanto. Es decir, esa genuina manera de acercarte al ciudadano y establecerle las razones de por qué le estás pidiendo el voto. La campaña tierra, dices tú. Digo, si quieres llamarle de esa manera, pero la cosa es que te acerques verdaderamente, ya sea a través de los espacios de los medios de comunicación, a través de tu propia red virtual, pero que hables de manera transparente sobre tus propuestas que le estás dando a esta nación y que vas a cumplir a futuro. Eso creo yo. Ahora, digo, no es que esta sea la estrategia, porque tampoco estoy asesorando a ningún candidato, solo estoy diciendo que debería ser de la manera que sea, pero de manera transparente, no riñendo con esas falsedades y esos mitos fundacionales que se van creando, que históricamente ha existido desde que somos república. Desde hace 200 años ahí le inventaron a Morazán, que también andaba en su caballo y que andaba por muchos lugares y que nunca estaba donde debería estar y que por eso fracasó en encostar, etc. Ese tipo de cosas, esas campañas sucias han sido tradicionalmente, pero hoy estamos, creo que es importante decirlo, los ciudadanos no son tontos, ¿verdad? Muchos creen que son captadores de esas falsas ideas y ellos saben diferenciar. Yo entiendo lo que Marvin dice, esta parte cuando se dice de que se trata de que la gente le gusta eso, pero no es que le guste, es que la gente, aquí es un tema de percepción, que es una forma de la gente de vengarse de las cosas que él no puede expresar, y entonces a veces se casa con esa idea que él está diciendo a lo mejor al candidato que no es de su agrado. Hay una cuestión. Solo déjame hacerte un planteamiento frente a eso, porque tú lo dijiste. Bueno, estamos frente a dos estrategias, redes sociales o lo tradicional que se han visto. Pero no, tú no crees que en el caso de las redes sociales, frente a una forma de regulación, dijéramos, muchas veces se caen difamaciones, porque no hay una forma de controlar. El medio tradicional está sujeto a cualquier demanda, está sujeto incluso a la propia autorregulación. ¿Cómo ves tú cuando se decide ir por un
sistema, dijéramos, para poder alcanzar la mayor cobertura, independientemente si es verdad o no es verdad lo que se está publicando. ¿Es eso lo más deseable para el país? Es lo actual. Es que hay una cuestión en esto. Lo que tú ves en redes sociales es el efecto, no la causa. La causa es precisamente que hay medios tradicionales que por la misma autocensura o por la pauta no le dan espacio a ciertas voces. Entonces las redes sociales sí permiten que las voces que no son escuchadas en los medios tradicionales se puedan manifestar. Y claro, eso es como decir, bueno, tú eres abogado, tú sabes, ¿va? Que cuando hay una trifulca de más de 20 personas, pues no hay responsabilidad penal. Eso quiere decir que si viene aquí más de 20 gentes y entran a este canal se puede individualizar. Y lo destrozan, no hay responsabilidad de nada. Entonces, eso es las redes sociales. Básicamente te hago esta misma figura jurídica que es válida, que es antigua, tú lo sabes. Pues eso mismo es en redes sociales. Además, en redes sociales, a nosotros nos gustan que nos den like, nos gustan que nos etiqueten, que te ves bien, te felicito. Bueno, la gente sube su comida, sube dónde está, sube con quién está, sube cómo se ha vestido, cómo va a ir. Sí, pero una cosa es exacto. eso, otra cosa es que te denigren mediante un meme. Exacto, pero esa es la parte bonita. Pero el internet es una carretera de dos vías. Esa es la de ida. La de venida es cuando también te etiquetan mal, te critican, se burlan de vos, te hacen bullying cibernético. Periodísticamente hablando, ¿es aceptable eso? Sí, es que mira, en realidad... Es una realidad. Y es un escenario de ya riesgo. no es tanto de si es bueno o es malo, porque las redes sociales, te digo, ahí no estás viendo ya si es bueno o es malo, es una realidad. Pero el tema es que la información que generas, uno, o te catapulta o te entierra. Porque la gente te puede aguantar 1 o 2 veces, 2 mentiras, pero la tercera, ya sabe que sos de ese tipo de personas que anda haciendo esas difamaciones o anda emitiendo injurias a través de la red, y entonces perdés prestigio, perdés credibilidad y a nadie te... Y ya para meter el análisis electoral, por ejemplo, aquí se vota por 4 formas. El 85% te vota por el hígado, por el estómago y por el corazón. Y un 15% te vota por el cerebro. Entonces, claro, el gran grueso de la población votante, el 85%, te va a votar por situaciones emotivas. Entonces, ¿pero tú crees que ese porcentaje así es, Marvin? ¿Es así? Porque ese es subestimar en realidad. Fíjate que Joe Napolitano, que es un gran estratega político, asesor estadounidense, ha definido esa estrategia del hecho de que la gente suele votar, cuando se refiere por el estómago, se refiere no hay trabajo, me siento mal, la situación del país, no, y este gobierno hay que cambiarlo porque no vamos a cambiar con él. Cuando te dicen por el hígado, no, es que este lo odio, es que este candidato es malo, qué bárbaro, ¿verdad? Nos va a meter el Islam, entonces hay que votar en contra de él. Entonces, y cuando te dice por el corazón es porque, no, es que mira, es que aunque hayan gobernado 20 años y hayan robado, este no va a robar. Este va a ser todo totalmente distinto y va a votar por él. Y además yo siempre he votado por la derecha, ¿va? Y entonces y el cerebro, el que vota cerebralmente, es el que comienza a analizar lo que Merlin decía, las propuestas, de dónde van a sacar el dinero para las propuestas que dicen que van a hacer, realmente hay que cambiar. Es que al final ¿les la crees realidad o no les va a terminar crees? imponiéndose. Pero es la minoría. Es un 15% el que se sienta a razonar. ¿Cómo diferenciar, y hemos planteado esta pregunta, la información de propaganda? ¿Cómo pudiéramos diferenciar para poder percibir, y ustedes lo saben como periodistas, que en materia política la percepción se vuelve realidad? Entonces, ¿cómo diferenciar la propaganda de la información? Cuando regresemos en Pulso Ciudadano, esta y otra interrogante. No nos cambie, ya volvemos. Observa por medio de los medios de comunicaciones y las redes sociales que los candidatos se suponía que habían hecho un pacto de respeto y de cual no iba a haber una campaña electoral así contaminada, pero lo que estamos viendo es todo lo contrario. Se han creado hasta programas de televisión donde lo que se hace pues lo mismo de siempre, ¿verdad? Lo que siempre hemos visto, la falta de respeto, las mentiras entre un candidato y otro, las difamaciones, y entonces ahí es donde uno se da cuenta que siempre vamos a lo mismo. Yo creo que muchos están peleando, se han agarrado la pelota entre todos, o sea, no se hay a quien creerle, pues, porque uno habla de uno, el otro habla de otro, y ¿sabes qué? No se sabe qué hacer. Yo personalmente
creo que no voy a votar. Que ahora pues no hay por quién votar debido a todo lo que se ha venido dando en todos estos últimos años, ¿no? Entonces ahora pues uno está como indeciso en decir ahora por quién voy a votar, ¿verdad? Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. ¿Por qué algunos candidatos no quieren ser cuestionados por la prensa y rehuyen a los debates? ¿Cuál es tu percepción, Manuel? Porque tienen miedo de quedar mal ante la opinión pública y eso le reste votos. Básicamente eso es la estrategia de los candidatos, cuidarse lo más posible, tener la mayor cantidad de opiniones favorables con la esperanza que esas opiniones favorables se traduzcan en votos el día de las elecciones y de esa manera poder ganar. Yo no encuentro ninguna otra explicación de por qué no quieran exponerse a la crítica. Bueno, pero ellos están corriendo para un cargo de elección popular, sí, donde su oferta tiene que ser cómo le va a resolver los problemas a esa persona que día a día se levanta, la doñita que vende el pan, la que transporta la comida, o sea, ¿cómo? Eso es lo que esperaríamos todos que se respondiera, pero no siempre lo hacen. Por ejemplo, tenemos actualmente un presidente que durante la campaña atendió a pocos medios y ganó. Y durante su gobierno han sido pocas las oportunidades en las que ha tenido una conferencia de prensa en la que se expone a las preguntas de los periodistas. En este año han sido, si no me equivoco, 2 o 3 las conferencias de prensa que ha dado el presidente. Entonces, que no te extrañe que los candidatos se comporten de una manera similar, porque se reduce la crítica, se reduce la exposición en esa ¿Y dónde está la forma. prensa entonces? Que son los llamados, dijéramos, a darle ese seguimiento. Y no me estoy refiriendo a una crítica destructiva, me estoy refiriendo a una crítica objetiva, propositiva y constructiva, porque ese es el rol que ustedes deberían de jugar como se han solicitado entrevistas y nunca te las dan. Entonces se ha ido normalizando el hecho de que un presidente no se explique ante la población a través de la exposición a las preguntas de los periodistas, que creo yo que eso es un error que también están replicando los candidatos en el entendido que no se quieren exponer para no tener esa falta de respuestas que pueden tener o que pueden existir en temas determinados. Por ejemplo, lo hablábamos antes de la pausa, si vos le preguntás a la gente cuál es el principal problema de El Salvador, buena parte te dice, según las encuestas, que es el tema de la delincuencia, el tema de las pandillas. ¿Ven los candidatos hablando de cómo van a resolver el tema de las pandillas? No. ¿Por qué? Porque a lo mejor no existe una estrategia. Pues no lo sé, son de las dudas que a uno le vienen como periodista, como ciudadano. Hay cosas que no se pueden ocultar en este país. Te lo resumo rápidamente. Conozco 2 personas que vinieron deportadas de los Estados Unidos, se acogieron a los programas del gobierno de ayuda y de auxilio a las personas retornadas, pusieron un negocio y a los días les llegaron las pandillas y los están extorsionando. Esa es la realidad que viven los que se han quedado en este país. Decime, ¿qué persona va a salir adelante con un negocio si es víctima de la extorsión? Ese tema debería de ser prioritario, porque si no, ¿cómo desarrollás un país? ¿Cómo mejorás la economía? Si tenés una fuga, tenés que pagar doble impuesto, tenés que pagar los impuestos al gobierno y tenés que pagar los impuestos, mal llamados de esa manera, a las pandillas. ¿Quién va a sobrevivir en esas condiciones? Eso es lo que esperaríamos nosotros de los candidatos. ¿Compartís tú, Rigoberto, que en realidad por miedo los candidatos no debaten? Bueno, mira, yo creo que hay algo que es importante que le expliquemos a la gente, y tú hiciste la pregunta antes de irnos al corte, la diferencia entre la publicidad y la propaganda. En este caso estamos en un proceso electoral y lo que se vende son ideas. La publicidad lo que vende son productos, un jabón, un champú, un peine para los calvos, ¿verdad? Para que sean felices aunque no nos sirva de nada, ¿verdad? Existen, y convencen gente que creen que en oferta compran un peine
y son felices porque creen que hoy están. Ese es el éxito de la publicidad. El éxito de la propaganda es convencer con las ideas de que un candidato nos va a vender el futuro y nos va a sacar adelante en todos esos problemas. El problema de la inseguridad, que es el problema número uno, digámoslo, y es cierto, y no se está hablando fundamentalmente cómo atacarlo, cómo revertir esta realidad, ¿no? Los problemas económicos que tiene la población, el desempleo. Mucha gente se va a quedar sin empleo hoy, en este último trimestre del año, ¿no? A muchos periodistas los van a despedir en este último trimestre después de las evaluaciones. Esa es la realidad que todos conocemos. Entonces, el tema es, las elecciones se ganan el día de las elecciones. Por mucho que hablemos aquí, por mucho que digamos, se ganan ese día. El gran objetivo de los comandos de campaña, de los candidatos, es convencernos, persuadirnos que ellos son los más idóneos. Y para ello son capaces de ir a bailar, echar pupusas, de ir a gritar, pararse frente a no sé qué, o atacar al adversario, ir a abrazar a personas de la tercera edad, aunque después se limpian con alcohol, ¿me entiendes? ¿El fin justifica el mal? No lo justifica, en este caso no. No lo justifica porque tú, como candidato, sos el reflejo individual de lo que socialmente pensás. Así como actúas como individuo, tu infidelidad, tu lealtad, tu forma de ser con los demás, tu forma sincera de actuar, es como vas a ser con la población. Pero si sos una persona corrupta, una persona que miente, una persona que no le gusta trabajar en equipo, una persona que inventa, un mitómano, o sea, un mentiroso, pues, los creadores de mitos, de falsedades, así vas a actuar para con la sociedad. Y así esas van a ser las respuestas que le vas a dar a la sociedad cuando te demande todo eso que anduviste ofreciendo. Cuando, ¿dónde está la fábrica de no sé qué? ¿O dónde están los 200,000 trabajos que ofreció? ¿O dónde está aquella propuesta que nos hizo que nosotros íbamos a tener acceso a una reducción del impuesto, del valor agregado, o una compensación económica a los productos de la canasta básica? Y ahí vas a echarle la culpa a otro. Exactamente, como normalmente sucede. Entonces, entendamos esto, ciudadanos. Y quiero decirles, los ciudadanos tienen también, este no es un trabajo también solo de los periodistas, es un trabajo también de los ciudadanos, en el sentido de que ustedes también les deben de demandar a los candidatos lo que quieren de ellos, como también ustedes tienen que demandarnos a nosotros los periodistas la calidad del producto que nosotros les tenemos que entregar. Porque cuando hablamos de crítica, Julio, mire, la crítica es buena, pero no solo hacemos la crítica en cosas negativas, también hay que reconocer que hay cosas y propuestas buenas, eso también es ser crítico, pero aquí no existe ni siquiera crítica de medio, aquí lo que existe es crítica de farándula, del cantante que no sé qué, que se casó y que es feliz con no sé quién, pero no hay una crítica política y le tenemos miedo, inclusive nos han hasta mitificado el concepto de política. Yo siempre, fíjate, eso que tú estás diciendo es interesante porque a veces veo los periodistas deportivos, son incisivos, son terribles a la hora de, por ejemplo, de juzgar a la selección nacional, a las dirigencias deportivas, a los equipos locales. ¿Crees que eso no se hace en lo político? Entonces, y fíjate que, y bueno, tú que sos jefe, tú sabes que siempre la élite es la que maneja el tema político y siempre el deporte, pues no son de los temas más importantes, pero hoy en el país yo siento que tienen mucha mejor presencia, mucha mejor papel a la hora de ser incisivos, de ser un buen periodista, los periodistas deportivos y los periodistas de la sección política de todos los medios de este país deberían de copiarle a los periodistas deportivos, porque así como por ejemplo, se cuestiona el manejo del fútbol nacional, así debería de manejarse con mucha mejor razón o con mucha mayor demanda cómo se maneja el país. Nos preocupa, si te fijas, desde los medios de comunicación, mejor cómo se maneja la selecta que cómo se maneja el gobierno. O cómo de sección y no gane la selección. O cómo se maneja el país. Me gustaría ver tu criterio. ¿Compartís con Merlin el hecho de que los candidatos rehuyen a un debate por miedo? Porque en realidad no es que le hagan un favor por ir a un medio, es que es un derecho de la población que le digan cómo le van a resolver ese problema. Lo que sucede es que aquí hay dos, Hegel dice esto, ¿no? Frente a tu pretensión va a estar mi resistencia. Entonces, claro, la gente tiene y quiere saber, pero hay una resistencia del candidato a tocar temas que pueden ser sensibles, por ejemplo, los impuestos. ¿De dónde va a salir toda la obra que tú dices que un candidato promete? Tiene que salir de la recaudación de impuestos. Pero a lo que yo he tenido aquí dicen que no van a aumentar impuestos. Sí, ¿cómo lo van a lograr sí, entonces? pero hay una cuestión. Se necesita en el caso de El Salvador prohibir, porque si es legal, la elusión, la triangulación fiscal, las ingenierías tributarias. Y eso pasa por reformar el Código Tributario. Entonces, porque según organismos internacionales en El Salvador se pierden en esas figuras que son legales y que son grietas que tiene el Código Tributario en El Salvador,
se pierden entre 1.500 millones a 2.000 millones al año. Entonces, ahí tienes tú una fuente de ingresos de donde se puede pagar los hospitales, la educación, las carreteras, lo que se te ocurra. Solo ves en lo del caso de la partida secreta y después llamada de gastos reservados, en 30 años han manejado 1.100 millones de dólares 6 personas. Entonces, ahí tienes tú que, por ejemplo, yo que soy de Oriente, con 100 millones que vos le dieras a San Miguel, ya lo reactivás. Así que eso es fácil decirlo. El tema es cómo lo operativizas. No, pero el caso de las pandillas, por ejemplo, hay una realidad. Hay una realidad. Si partimos del hecho de lo que dice el Ministerio de Justicia, que son 60.000 pandilleros, y a esto le sumás sus familiares, estás hablando de una población de 300.000 personas. Eso es una realidad. Entonces, claro, ¿qué candidato? Cuando tú ves las encuestas, si la gente está a favor de que los maten, pues. Entonces, ¿cómo vas a recuperar esas comunidades donde están estos grupos delincuenciales? Simple y sencillamente tenés que hacer algo en conjunto entre el gobierno y las municipalidades y la fiscalía, que es como tú eres abogado, sabes que aquí el único que puede negociar con delincuentes es la fiscalía. Entonces, cuando un alcalde o un miembro del gabinete quiera sentarse con las pandillas o con las comunidades, tiene que haber alguien de la fiscalía para que dé fe de que ahí no se está transando. Vamos a ir a un corte comercial, pero quiero dejar esa ya para en el último corte. ¿Pero qué candidato va a atreverse a decir esto? Yo lo puedo decir porque soy analista. Pero ¿qué candidato va a atreverse a decir eso? Eso es lo que queremos que nos diga, no nosotros, no lo dicen, no el medio, no lo dicen, a la población. Pero terminan haciéndolo, Merly. Ajá, claro, no lo dicen, terminan haciéndolo y ahorita que andan en campaña terminan pidiéndole permiso a las pandillas para poder llegar a las comunidades. Es que no se puede. No lo aceptan públicamente, pero en el fondo lo están haciendo. Pero yo estoy eligiendo a un presidente. No estamos eligiendo a una persona. Y solo voy a decir una cuestión para que los candidatos entendieran de que sí lo puedes decir. Hay un ejemplo que ganó diciendo las cosas así como las estamos diciendo, que es Bolsonaro en Brasil. Dijo, vamos a armar a la gente, voy a quitar esa ley que dice que no se puede armar. Y empezó a decirlo. Y una propuesta que él hace. Y empezó a decir un montón de cosas que nadie se atrevía a decir. Y por eso votaron. Y ganó con 50 millones de votos, por ejemplo. Bien, cuando regresemos en la última parte de Pulso Ciudadano, vamos a abordar el tema del debate presidencial que este día fue anunciado por Asder. No nos cambie, ya volvemos. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. La verdad que el tiempo ha ido corriendo y nos comprometemos a hacer un segundo programa ya al final de las elecciones, así que ya están invitados de antemano para ver cómo ha venido evolucionando el tema de la prensa y si en realidad lo que dice Marvin, que hay que ser más incisivos, es un reto para ustedes los periodistas, al igual que en lo deportivo. ¿Cómo ves, Merlin? Este día se anunció el debate presidencial que va a ser realizado por Asder, y en el cual ha establecido un formato, quién lo va a conducir, el tiempo. ¿Cómo ves tú esa propuesta? ¿Es un debate en realidad? Yo creo, y justo eso estaba pensando, en que en realidad no va a ser un debate. Creo que en El Salvador nunca ha existido un debate entre candidatos, más bien están todos en un mismo panel para exponer sus ideas bajo la conducción y reglas de tiempo y temas y a lo mejor alguna repregunta o contrapregunta establecida por un moderador. Pero no hay eso de un debate como la gente lo entendería, que es, en mi opinión, que un candidato tenga la posibilidad de preguntar o de debatir una idea en un punto específico. Por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de la generación de empleo. Hay un candidato que dice que va a generar 350,000 empleos. Bueno, muchos tenemos la inquietud de decir, bueno, ¿cómo piensa hacer él? ¿De dónde sale esa cifra? Otro dice, bueno, vamos a construir un aeropuerto en La Unión. Bueno, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Va a ser una empresa privada? ¿Va a ser una
un asocio público-privado. O sea, todo eso, ¿cómo se pretende hacer? Bueno, todo eso debería de explicarse. Desde tu óptica no es un debate. No es un debate. He estado escuchando las normas, las reglas en cómo va a ser, y va a ser una exposición de ideas de cada uno de los candidatos, pero desde la concepción que yo tengo de un debate no creo que sea. Y es que los candidatos no aceptan debatir. No es como en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, que tienen los candidatos la obligación de participar en esos debates. ¿Compartís tú en una reforma legal para incorporar dentro de la normativa en realidad que se dé un debate? Claro, o sea, pero para llegar a esa reforma creo que no va a ser tan fácil, porque entenderás que deberían estar claras las condiciones en cómo se van a hacer esos debates, porque en mi opinión deben estar las condiciones en la misma proporción para todos los candidatos y no cargar los dados para uno en específico. Rigoberto, ¿compartís tú la visión de que esto no es un debate? Bueno, hasta ver, no creer, ¿verdad? Como Santo Tomás de Aquino, pero estoy casi seguro que así como lo han anunciado, coincido con Merlin, que no se trata de un debate. Y no es xenofobia, pero me parece hasta una ofensa y una bofetada al periodismo nacional que sea una conductora extranjera. Repito, no es xenofobia. Mis respetos para la colega profesional. Sin embargo, te voy a decir históricamente… Lo que pasa es que yo entiendo que los candidatos no aceptan que sean periodistas salvadoreños los que hagan las preguntas. Fíjate que hay dados cargados. Porque etiquetan que fulano de tal está apoyando a tal candidato y a otra persona tiene la intención o prefiere que gane otro candidato. Entonces, creo que esa es la razón por la que los candidatos o sus equipos de campaña se sienten cómodos cuando las preguntas las va a hacer una persona que no es salvadoreña. El presidente de la asociación. Te quiero compartir, y sé que puedo estar cometiendo una difamación si lo digo al aire, pero es cierto. Visité a la directora ejecutiva de ASDER, a la señora Ana María Urrutia. ¿Tú la visitaste? Sí, la visité, una visita de cortesía como presidente. Ese día le caía a ella la llamada de que uno de los candidatos no aceptaba, ¿verdad? Pero no era por ese motivo. Bueno, entonces dijo ella, perdón, lo digo porque es cierto, ¿no? Y dijo, bueno, él se lo va a perder, pero que él va al debate, dijo. Y le pregunté si era una condicionante, y dijo, no, pero lo que pasa es que nosotros para ponerle un poco más de… Usted sabe que aquí era como una especie de que supuestamente un valor agregado ser una persona foránea, ¿verdad? Y resulta que él le dijo, bueno, si él no quiere unirse, eso sí no le pregunté quién era el que le estaba rechazando en ese momento, o sea, 2 le habían confirmado. Y ella hasta me dijo, mira, va a ser una cadena nacional. Yo no dudo, pues, porque obviamente es ASDER, pues, es la Asociación de Radiodifusoras del Salvador, el oligopolio de los medios de comunicación electrónicos en el país. Pero mira, la experiencia latinoamericana, ¿qué te dice? En el caso de México, resulta que Televisa era quien le agenciaba los réditos a los candidatos tradicionales. Se rompió hoy con ANLO, con la elección de que Andrés Manuel López Obrador ganó. Pero tradicionalmente, los que tienen los oligopolios de las empresas comunicacionales han favorecido al candidato en algunos casos oficiales tradicionales que han seguido. O sea, es decir, no estoy inventando el agua helada, nadie me puede procesar por esto que estoy diciendo porque es una absolutamente verdad. No estoy diciendo que esa cosa deba romperse, no, estoy diciendo que así ha sido. Y yo no creo entonces que eso vaya a cambiar en esta elección. Okay. Y perdónenme los presentadores, perdónenme las personas que son analistas, que no sé, pero los dardos están cargados. Y la posibilidad de establecer una igualdad transparente para todos no es la misma. Yo, Julio, quiero agradecerte porque estás abriendo un debate serio. Y esto que estás haciendo tú es importante en este espacio que ha generado. Este es crear un debate. Yo no tengo por qué esencialmente estar de acuerdo, pero del choque sale a la luz de las ideas, ¿eh? Bueno, eso fue de Marvin. Hay una intención. Tú decías pero puntualmente, porque nos quedan 2 minutos esa reforma. ¿Es debate o no es debate? No, no lo es. Lo que va a haber es una narrativa política que debe de estar dentro del debate. Pero además en el debate debe haber declaraciones de los candidatos y debe haber réplicas de los candidatos. Si esos 3 elementos conjugan, sí podemos hablar de un debate, pero si solo va a haber narrativa política, que es yo hago, yo digo, yo pienso, yo… Entonces, ¿cuál es el objeto de llevar a los 4 candidatos? Digamos de que es simplemente es ir abriendo lo que se llama cultura del debate. Pero esto debe de pasar también por la ley, que debo de sumarme a la primera parte. Es que no solo es el debate que debe de estar en la ley de partidos políticos como obligación de quien quiera dirigir los deseos del país, de una alcaldía y de los mismos diputados, sino que también el plan de gobierno debería de ser
un compromiso legal y que en base al plan de gobierno tú le reclames después al candidato, ¿verdad? Que ganó, mire, usted dijo que iba a hacer esto y no ha hecho esto, y ese candidato no debe de salirse de ese plan de gobierno que presenta. Bien, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle a los tres el profesionalismo con que hemos conducido este programa y quiero ya comprometernos de hacer el programa al día siguiente después del debate o de la reunión de los 4 candidatos para que evaluemos si en realidad el objetivo que se perseguía a través de este se cumplió o no se cumplió. Muchas gracias, pasen muy buenas noches, nos vemos el próximo jueves en otro programa más de Pulso Ciudadano. Dios los bendiga. Aquí en este país no es política y me van a disculpar los políticos, pero aquí lo que se maneja son mafias, ¿verdad? Entonces esa es mi opinión, ¿verdad? Creo que la política aquí está bien contaminada, ¿verdad? Creo que todos estos políticos y partidos políticos deberían desaparecer, ¿verdad? Y realmente se oye radical, pero sí se necesita un cambio, ¿verdad? De raíz de todo. La verdad no he visto campaña hasta este momento y pienso que si hay campaña, si ya comenzó el tiempo para la campaña, pues debería de verse más movimiento, me imagino, porque no he visto hasta la fecha campaña. Entonces, y espero que la hagan bien y que los partidos políticos se comporten como debería ser. Bastante apagada, sí. No sé qué pasa, tal vez más adelante puede haber algo un poquito más de ruido. No hemos visto mayor cosa. Esperamos buenos ofrecimientos para poder apoyar al que mejor ponga ofrecimiento y los cumpla. Ahorita ellos prometen y no cumplen. Ya vimos 2 experiencias y ahorita el país va igual, va de mal en peor. No puedo creer que nadie puede cambiar este país, ningún partido político. Bueno, lo mismo de siempre. No hay nada nuevo. Prometen, no cumplen y así se pasa el tiempo. Al parecer como que está un poco fuerte entre Nayib y Carlos Calleja, es lo que yo más he escuchado, ¿verdad? Carlos Calleja y Nayib, solo entre ellos dos, la campaña electoral, nada más. Canal 19 presentó la entrevista que analiza a profundidad las ofertas electorales y los temas de coyuntura nacional. Pulso Ciudadano.